En las clases anteriores ya hemos visto la definición de transformada de Laplace, también hemos visto sus propiedades como la linealidad, el hecho de que tenga transformada inversa y que su transformada inversa también sea un operador lineal. También vimos condiciones suficientes para garantizar la existencia de transformada de Laplace de algunas funciones y además vimos transformadas de Laplace de funciones que sean derivables. En este sentido, vimos la relación que existe entre la transformada de Laplace y los problemas de valor inicial. Entonces, con toda esa información, nosotros ya podemos resolver algunos problemas de valor inicial que resulten en lo que estemos estudiando de ecuaciones diferenciales usando esta transformada de Laplace. Lo que vamos a ver de ahora en adelante son algunos teoremas y resultados que nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre algunas transformadas de Laplace que se pueden obtener mediante lo que ya tenemos o mediante algunos teoremas o resultados que vamos a ir viendo, sin necesidad de ocupar la definición de transformada de Laplace. Eso mismo va a ocurrir con la transformada inversa. En este sentido, vamos a iniciar con el primer teorema. Es un primer teorema que se llama traslación en el eje S. Es el primer teorema de traslación que nos va a hablar sobre la transformada de Laplace de un producto, ¿ya? Y nos va a decir a qué va a ser igual. Vamos a decir que esto se relaciona con este teorema. Dice el teorema que si tenemos a f de s, que es la transformada de Laplace de una función f de t, y si esta transformada de Laplace existe para toda s mayor que c, y donde c es un número mayor o igual que 0, y si tenemos a cualquier número real que puede ser positivo, negativo o 0, entonces la transformada de Laplace de este producto, que es el producto de la exponencial de a por t por f en t, existe y además es igual a la transformada de Laplace de la función f evaluada en s menos a. Para toda s, esta transformada de Laplace existe para toda s que sea mayor que c más a. Además, si f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s, entonces la exponencial de a por t por f en t va a ser la transformada inversa de Laplace de f en s menos a, es decir, su inversa. Vamos a ver qué es lo que dice este teorema. Geométricamente o gráficamente esto se puede representar con esta gráfica que está aquí abajo. Esta nos representa un desplazamiento en el eje S. Este es el eje S, el que está aquí es f de S. ¿Ven? Estamos en el espacio de llegada de la transformada de Laplace. Entonces, esta gráfica primera que está aquí es la gráfica de f de s, donde f de s es la transformada de Laplace de f de t. Esta transformada de Laplace o esta función f de s existe para todas s, para todo valor de s más grande que c. Aquí, para representarlo, pues puse a c como un número positivo, ¿verdad? Y no necesariamente 0. Entonces, supongamos que esta es la gráfica de f de s. Dice el teorema que cuando queramos calcular la transformada de Laplace de la exponencial de at por f en t, nos va a resultar una función f evaluada en s menos a, es decir, esta misma gráfica de f, pero ahora evaluada en s menos a. Por ejemplo, si tomamos a un número positivo, entonces por aquí arriba va a estar c más a, ¿verdad? Por ejemplo aquí, c más a. ¿Está bien? Fíjense que si c más a toma el valor de s, entonces podemos aquí evaluar y tendríamos f de c más a menos a. F de c más a menos a es igual a f de c.
f de c. O sea, en este valor, esta función f de s menos a va a tomar el valor de f de c. Ese es exactamente el mismo valor f de c que el que tomaba aquí. Y así con todos los demás puntos. De manera que al final, esta gráfica que teníamos para f de s se ha recorrido, ¿verdad? Se ha recorrido a la derecha, en este caso porque es positivo, a unidades. Y es exactamente la misma. En pocas palabras quiere decir que cuando tengamos la transformada de Laplace de una función f de t, lo que va a ocurrir cuando calculemos la transformada de Laplace de f de t por la exponencial de at es que el resultado va a ser la misma función f de s, pero trasladada a unidades a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a cómo sea a. Si es positiva va a ser a la derecha, y si es negativa va a ser a la izquierda. Si es 0, pues se va a quedar exactamente igual. Bueno, vamos a ver la demostración de este resultado, ¿ya? Para ver qué es lo que podemos asegurar con todas las hipótesis que tiene aquí. Entonces, la demostración, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la transformada de Laplace de la exponencial de at por f en t existe, es decir, que su integral, que es la definición de la transformada de Laplace, su integral impropia es una integral convergente. Y además tenemos que probar que esta integral impropia va a ser igual a la función f mayúscula evaluada en s menos a. Bueno, entonces, aquí aplicamos la definición de integral, definición de transformada de Laplace de esta función que aparece aquí. Es igual a la integral de 0 a infinito del núcleo de la transformación, que es la exponencial de menos st, por la función que está aquí como argumento. ¿Está bien? Ahora, de aquí para acá solo hemos escrito o hemos utilizado a la definición de transformada de Laplace. Ahora, esta integral va a ser igual a ¿qué cosa? Fíjense que aquí nosotros podemos reescribir este producto de exponenciales como la exponencial de menos s menos a por t. ¿Está bien? Esto es exactamente lo mismo y es por propiedades de la exponencial. Bueno, ahora, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que si aquí nosotros en s menos a lo cambiamos, por ejemplo, por otro valor, teta, por ejemplo, teta, sería la integral de 0 a infinito de e a la menos teta por t por f en t de t. Eso es exactamente lo mismo que la transformada de Laplace de f de t, ¿verdad? Evaluada en este parámetro que aparece aquí, que sería teta. Es decir, sería igual a f de teta. Pero teta era s menos a, así es que escribimos a f de s menos a. Esta igualdad se cumple solamente cuando esta integral es convergente. Acuérdense que es la definición de transformada de Laplace. Si esta integral es convergente, entonces esta será la transformada de Laplace de la función f evaluada en este parámetro. ¿Sí? Entonces, nos falta ver que esta integral sea convergente. Con esto que hemos probado, fíjense que hemos probado que la transformada de Laplace de la exponencial de at por f en t es igual a f en s menos a. Lo que nos falta probar es probar que esta integral es convergente para que esta igualdad sea cierta. Bueno, entonces, esta integral resulta que nosotros la podemos acotar, ¿no? Podemos tomar el valor absoluto de la integral y vamos a ver si la acotamos acá arriba por alguna otra integral que sea convergente. Si la de arriba es una integral convergente, entonces la de abajo tiene que ser una integral convergente. ¿Ya? Son teoremas del cálculo integral. Entonces, este valor absoluto de la integral, siempre es menor o igual que ¿quién? Que la integral de 0 a infinito del valor absoluto del integrando. ¿Bien? Son propiedades de las integrales impropias y el valor absoluto. Y esto va a ser menor o igual que ¿quién? Fíjense que aquí
Aquí podemos nosotros ocupar que este es el valor absoluto de un producto. Eso es igual al producto de los valores absolutos. Pero la exponencial siempre es positiva, así es que podemos quitarle sus barras de valor absoluto. Y tendríamos que esta es igual a la exponencial de menos s menos a por t por el valor absoluto de f de t. ¿Está bien? Pero la función f es una función de orden exponencial, es decir, existen constantes k y m, en este caso k y c, tales que el valor absoluto de f de t es menor o igual que k por e a la c por t para toda t mayor que un cierto valor m. Y eso es menor o igual entonces que esa desigualdad la vamos a aplicar nada más a este término. Es decir, todo va a quedar igual salvo este primer término. Este término del valor absoluto de f de t, que sería entonces que esta integral es menor o igual que la integral de 0 a infinito de el valor absoluto de esto que aparece aquí. ¿Ya? La exponencial de menos s menos a por t por k por la exponencial de ct. Estas barras, ¿ya? Estas barras pues, salen sobrando porque todo esto que está aquí adentro es positivo. Bueno, entonces, este integrando se puede reescribir. Esta k es una constante, así es que puede salir. Y lo que está aquí adentro sería la exponencial de c menos s más a. ¿Bien? Eso sería menor o igual que k, que sale por la integral de 0 a infinito de la exponencial de a más c menos s, todo por t de t. Y bueno, aquí podemos aplicar la definición. Esto sería igual a k por el límite cuando a mayúscula tiende a infinito de esta integral, pero ahora evaluada en sus extremos, que serían a y 0. Entonces quedaría que esta integral es igual a la exponencial de a más s menos c por t entre a más s menos c, y evaluadas en a y en 0. Ahora, cuando tomemos el límite cuando a tiende a infinito, fíjense que este término no siempre va a ser un número. Este término que aparece aquí nos va a decir que a, como a tiende a infinito, todo este cociente se puede ir a infinito. Eso ocurre cuando a más s menos c, a más c menos s es positivo. ¿Sí? Pero si a más s menos c es negativo, entonces este límite, cuando a tiende a infinito, es 0. Y aquí nos va a dar algún valor. ¿Sí? Entonces, esta condición de que a más s menos c sea negativa es la que va a permitir que este límite exista y por lo tanto esta integral sea convergente. Por eso, en el teorema nos dicen que esta integral es igual a f en s menos a para aquellos valores de s mayores que c más a. Y esta condición viene de aquí, de que a más c menos s debe ser negativo. Es equivalente a decir que a más c tiene que ser menor que s. O sea que a más c tiene que ser menor que s. Y entonces ya terminaremos, porque con esta condición, este límite nos da 0 y por lo tanto esta integral es convergente. Si es convergente, entonces es igual a f en s menos a. Y ya quedaría demostrado el teorema. Ahora, de ahora en adelante, lo que tenemos que recordar de este teorema es precisamente su conclusión, que si ya nosotros sabemos quién es la transformada de Laplace de la función f, que digamos sea una f mayúscula de s, entonces, cuando
querramos calcular la transformada de Laplace de f en t por la exponencial de at, esto siempre va a ser igual a esa transformada de Laplace de f, evaluada ahora en s menos a. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar este teorema para calcular esta transformada de Laplace, sin necesidad de utilizar la definición de transformada de Laplace. Pues nos piden calcular esta transformada. Pueden ustedes detener aquí el video y calcularla. Fíjense en que tienen que ocupar el teorema anterior. Entonces vamos a ver qué es lo que les dio. Es la transformada de Laplace de la exponencial de 5t por el coseno de 2t. Fíjense que esta función que está multiplicando la exponencial, es una función que nosotros ya sabemos que tiene transformada de Laplace. Esa transformada de Laplace también ya la conocemos, ¿ya? Entonces, es igual a s entre s cuadrada más 4. Este cociente es la transformada de Laplace de coseno de 2t. Pero por el teorema, como nos piden calcular la transformada de Laplace del producto de esta función por la exponencial, en este caso, el 5 juega el papel de la a del teorema. Entonces vamos a tomar a esta transformada de Laplace y la vamos a evaluar en s menos a, o en s menos 5. Entonces, en todo donde aparezca s, vamos a sustituir por s menos 5. Y nos va a quedar s menos 5 entre s menos 5 al cuadrado más 4. Y por lo tanto, ya calculamos la transformada de Laplace de este producto, que va a ser esto, sin necesidad de calcular su transformada de Laplace usando la definición. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Calculen la transformada de Laplace de la exponencial de menos t por el seno de raíz de 3 por t. De acuerdo al teorema, esto debe ser, como es un producto de dos funciones, donde una de ellas es la exponencial y la otra es una función f de t, de la cual ya nosotros conocemos su transformada de Laplace, entonces esta transformada de este producto va a ser igual a la transformada de Laplace de esta función evaluada en s menos, aquí a vale menos 1, o sea, sería s menos menos 1, que es s más 1. La transformada de Laplace del seno de raíz de 3 por t es igual ¿a quién? A raíz de 3 entre s cuadrada más raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Todo eso evaluado en s más 1. Es decir, en donde aparezca aquí s, lo vamos a cambiar por s más 1. Y entonces, la transformada de Laplace de este producto va a ser igual a la raíz de 3 entre s más 1 al cuadrado, ¿ya? Más 3. Ahora nos piden calcular esta transformada de Laplace. Nuevamente pueden detener el video y calcular su transformada. Fíjense que aparece aquí esta función, que es la exponencial, multiplicada por una función f de t, que en este caso es el seno hiperbólico de raíz de 7 por t. Ya nosotros sabemos quién es la transformada de Laplace del seno hiperbólico de raíz de 7 por t, ¿verdad? Eso es igual a raíz de 7 sobre s cuadrada menos raíz de 7 al cuadrado, que es 7. Todo eso lo vamos a evaluar ¿en quién? En s menos a. Pero aquí a vale menos 2, sería s más 2. Entonces, tomamos esta función y en donde aparezca s, evaluamos en s más 2 y quedaría raíz de 7 entre s más 2 al cuadrado menos 7. Y esta sería la transformada de Laplace de este producto. Otro producto. Transformada de Laplace de la exponencial de 5t por el coseno hiperbólico de 2t. Ya nosotros sabemos la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 2t. Eso es igual a s entre s cuadrada menos 4. A esta transformada de Laplace de esta función la vamos a evaluar en s menos a. Aquí a vale 5.
sería S menos 5, y eso nos va a dar igual a S menos 5 entre S menos 5 al cuadrado menos 4. Esa es la diferencia que hay entre el coseno de 2t y el coseno hiperbólico de 2t. La diferencia es un signo. Ahora vamos a calcular la transformada de Laplace de la exponencial de 5t. Esta ya la conocemos, ya la calculamos al principio, ¿verdad? Pero fíjense que la podemos reescribir como la exponencial de 5t por 1. Nada más por curiosidad, vamos a ver que esto se puede reescribir como la transformada de Laplace por la exponencial de 5t por 1. Y eso va a ser igual ¿a quién? A la transformada de Laplace de 1, que es igual a 1 sobre s, evaluada en s menos a, o sea, en s menos 5. Y eso sería igual a 1 entre s menos 5, que es precisamente la transformada de Laplace que ya nosotros sabíamos o ya conocíamos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la transformada inversa de Laplace, en donde podamos ocupar este teorema. Nos piden encontrar la transformada inversa de Laplace de este cociente. ¿Sí? Bueno, para calcular su transformada inversa, así como está, nosotros no tenemos conocimiento de alguna función que tenga transformada de Laplace, esta que está aquí. Entonces, eso nos dice que tenemos que trabajar en este cociente para reescribirlo de otra forma, ¿ya? Y luego podamos ocupar el hecho de que la transformada inversa de Laplace es una transformación lineal para poder encontrar finalmente quién es su transformada inversa del cociente. Entonces, observamos que este cociente se puede reescribir, ¿ya? Usando fracciones parciales, el método de fracciones parciales, que nos dice que este cociente es igual a A entre S menos 3 más B entre S menos 3 al cuadrado. Entonces empezamos a trabajar con esos productos y estos cocientes y vamos a llegar a que A es 2 y que B es 11. Una vez que tenemos escrito este cociente en esta forma, pues ahora sí le podemos calcular su transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Que va a ser igual, por propiedades de linealidad, a la transformada inversa de Laplace de este primer término, más la transformada inversa de Laplace del segundo término. Ahora, ¿esto qué es igual? Esta transformada ya nosotros la conocemos. Este 2 puede salir, quedaría 2, ¿verdad? Por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3. ¿Está bien? Y eso sería igual entonces a 2, transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3, más, y este 11 puede salir también, ¿vale? Y queda transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3 al cuadrado. Eso es igual, ¿a quién? A 2 veces la transformada de Laplace de la función exponencial de 3t es precisamente 1 sobre S menos 3. Así que su transformada inversa de 1 sobre S menos 3 es igual a la exponencial de 3t. Más 11, esta 11, este 11, por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3 al cuadrado. Bueno, más adelante vamos a ver que la transformada de Laplace de la función t, es igual a 1 sobre S cuadrada, que tiene esta forma, pero fíjense que está evaluada en S menos 3. ¿Bien? Entonces, esta transformada inversa es igual a la exponencial de lo que está aquí movido este parámetro, que en este caso sería 3t, por la función cuya transformada de Laplace es 1 sobre S cuadrada, que es precisamente t. Por eso aquí aparece 11 por t por e a la 3t. Para comprobar, si es que ustedes quieren comprobar, pueden tomar a esta función y le calculan su transformada de Laplace y les tiene que dar 1 sobre S menos 3 al cuadrado. Ahora, nos piden encontrar la transformada inversa de Laplace de
este cociente. ¿Sí? Este cociente, fíjense que aquí en este cociente, el denominador ya no se puede factorizar. ¿Ya? Tiene raíces complejas. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es completar cuadrados. Si completamos cuadrados, acuérdense que es tomar este término que está multiplicando a S y dividirlo entre 2 y luego elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? Y ese número al cuadrado se suma y se resta para poner aquí un 0 disfrazado de ese valor. Entonces aquí quedaría que S cuadrada más 4S, aquí sería más 2, ¿verdad? Más 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Eso se puede sumar y luego hacer la cuenta aquí con el 6 y nos va a quedar que S cuadrada más 4S más 6 es igual a S más 2 al cuadrado más 2. ¿Bien? Pueden ustedes corroborar y desarrollar este término y les tiene que dar S cuadrada más 4S más 6. Pero una vez que ya hemos reescrito el denominador de esta forma, ¿verdad? Podemos separar de manera que en esta parte de arriba hagamos que aparezca este término S más 2. ¿Por qué? Porque cuando querramos invertir, ¿ya? En el denominador nos va a quedar este término a fuerza. ¿Está bien? Entonces, si va a quedar este término, vean que esta es la evaluación de algún seno de esta función, de una función de t, o el coseno de alguna función de t. ¿Está bien? Nada más que aquí arriba debemos tener un valor que corresponda a la raíz cuadrada de este número que aparece aquí. Entonces, si se tratara de que aquí aparezca alguna variable s, por ejemplo, aquí está, una variable s, tenemos que lograr que en el numerador no aparezca esa variable s solita, sino aparezca como s más 2, multiplicada quizá por algún número que va a salir, que puede salir. ¿Está bien? Y es lo que vamos a hacer, tratar de completar para que aquí arriba nos quede s más 2 por algún valor, más algún otro valor que multiplique a la raíz cuadrada de este número que está aquí. Entonces, vamos a ver. El denominador se queda igual. De aquí para acá el denominador lo dejamos igual. Y en esta parte de arriba lo vamos a reescribir de manera que tengamos exactamente lo mismo de aquí. Por ejemplo, esto es igual a 1/2 por S más 2, ¿verdad? Esto nos da S medios más 1. S medios, aquí está, más 1. Ese 1 es de 3 entre 3, porque 5 tercios se puede escribir como 3 tercios más 2 tercios. Y ese 3 tercios es el que se vino para acá para completar este factor. Y 2 tercios se queda solito, por eso está aquí como 2 tercios. Ahora podemos separar. Entonces, este 1/2 multiplica a S más 2 entre este término. 1/2 multiplica a S más 2 entre este término, más 2 tercios por 1 sobre este término. Bueno, ahora, en este primero, vean que ya lo que está multiplicando aquí a 1/2, esto que está aquí, ¿verdad? Tiene la forma de la transformada de Laplace de el coseno de raíz de 2 por t. Y esto que está aquí se parece mucho a la transformada de Laplace del seno de raíz de 2 por t. Pero para que fuera
el seno de raíz de 2 por t, aquí arriba le falta un término, que debe ser precisamente la raíz cuadrada de este número que está aquí. Por eso vamos a multiplicar a este factor por un número 1, disfrazado de raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces, ¿qué quedaría? Este mismo que está aquí, que no le hicimos nada, y nada más lo pasamos, más, y en este otro le hemos completado. Le pusimos raíz de 2 entre raíz de 2, y dejamos raíz de 2 aquí adentro, y el raíz de 2 del denominador sale aquí con el 3. Queda esto que está aquí. Ahora sí, por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de lo que nos están pidiendo calcular va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de esta función más la transformada inversa de Laplace de esta otra. La transformada inversa de Laplace de esta función es igual a un medio que sale por la transformada inversa de Laplace de s más 2 entre esta suma. Más 2 entre 3 raíz de 2 que sale por la transformada inversa de Laplace de este cociente. ¿Y eso qué va a ser igual? Este primero es un medio, ¿ya?, por un producto. Ese producto es la exponencial de menos 2t, ¿está bien? Ese menos 2 vino de aquí, de esta evaluación. Acuérdense que era esta transformación o esta transformada evaluada en S menos A. Como aquí aparece S más 2, es como si tuviéramos S menos menos 2, o sea que A vale menos 2. Por eso aquí aparece la exponencial de menos 2t. Por el coseno de raíz de 2 por t. El coseno de raíz de 2 por t debe estar aquí porque su transformada de Laplace es de esta forma. S entre S cuadrada más K cuadrada. ¿Está bien? Entonces, esta transformada inversa es esta función. Le vamos a sumar este cociente, pero ven que aquí este 2 se puede reescribir como raíz de 2 por raíz de 2. Se va a cancelar un raíz de 2 y nos va a quedar aquí raíz de 2 entre 3, ¿verdad? Raíz de 2 entre 3 por... Ahora, esta función es la transformada de Laplace de un producto. Ese producto es el seno de raíz de 2 por t, en que su transformada de Laplace es de esta forma, pero ya está evaluado en S menos 2. S menos menos 2. ¿Está bien? Por eso A vale menos 2. Y por lo tanto su transformada inversa es igual a este producto. Fíjense que es aplicar el teorema, el primer teorema de traslación, pero ahora en su forma inversa. Es decir, dada la función de S, queremos encontrar a la función f de t, aplicándole la transformada inversa. Si vamos de aquí para acá, aplicamos transformada de Laplace a este producto, y eso nos va a dar la transformada de Laplace del seno de raíz de 2t, evaluada en S menos menos 2, o sea, en S más 2, que es este término. Y la transformada de Laplace del seno de raíz de 2 por t es raíz de 2 entre S cuadrada más K cuadrada.